agosto del año 2025, día domingo. Muy bien, aquí estamos una vez más en este día domingo para dar inicio a lo que hemos estado haciendo constantemente: predicar, anunciar el reino de Dios, el evangelio de Jesucristo. Así que en esta tarde nuestro tema será, para terminar, Lucas capítulo 17, que quedó pendiente la semana anterior a la fecha, en donde estuvimos nosotros viendo en este capítulo 17 de Lucas, donde nuestro Señor Jesucristo instruye a sus discípulos, a sus apóstoles. Les está dando forma para obtener un carácter espiritual de estos líderes, como lo es Simón Pedro, como lo es Andrés, su hermano, como lo es Juan, como lo es Jacobo, Felipe y los 12 apóstoles, preparándolos. Y aquí en el Lucas 17 podemos ver que nuestro Señor Jesucristo les habla a sus discípulos sobre la importancia de perdonar a aquellos que nos ofenden, sobre la importancia de que continuamente nosotros aprendamos a perdonar. Eso le está enseñando a sus apóstoles. El perdón, que es un principio central del cristianismo. Aquí en Lucas 17 estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo instruyendo, enseñando y dando instrucción de disciplina en cuanto a un orden y carácter espiritual que deben de tener los discípulos, los seguidores de Jesucristo. Estamos observando claramente en este capítulo 17 sobre la enseñanza de la fe y la obediencia, en donde los discípulos le piden a nuestro Señor Jesucristo que aumente la fe de ellos, enfatizando claramente que la fe no se trata solamente de hacer milagros, sino de vivir en obediencia humilde. Perdonar 7 veces constantemente a tu hermano que te ofende. Necesariamente entendieron los discípulos: Señor, necesitamos del poder de tu palabra que produce fe en nosotros, para ser humildes, para poder perdonar y para obedecer, Señor, tu palabra que nos estás enseñando. También estuvimos viendo así a grandes rasgos la sanidad de 10 leprosos. 10 leprosos, en donde el versículo 11 al 19, Jesucristo sana a estos 10 leprosos, pero solo uno de los 10 vuelve para darle gracias, mostrando nuestro Señor Jesucristo en esta realidad la necesidad y la importancia de la gratitud.
de las bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas, especialmente por la salvación de nuestras almas. Así que aquí nuestro Señor Jesucristo vuelve a enseñarnos la importancia de la gratitud, Así que aquí vemos en la parte final, en Lucas 17 del 20 hasta el versículo 37, ahora sí lo que quedó pendiente, la venida del reino de Dios. La venida del reino de Dios. Jesucristo enseña por qué, dice el versículo 20, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, está aquí o está allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y le dijo, fíjese, a raíz de la pregunta de los fariseos hostiles, burlones, ahora se dirige a sus discípulos en el versículo 22 y le dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, aquí está o allá está. Y advierte el Señor, no vayan ni lo sigan. Versículo 24, mire cómo va cambiando, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procura salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Señor, gracias. Muchas gracias, Señor. Una vez más, en este atardecer, en este ocultar del sol, desde este lugar que nos das la bendición, Señor, de abrir tu palabra.
La bendición, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, de tu sabiduría. La bendición de tu glorioso Evangelio, Señor, que por misericordia la hemos recibido y ya está entre nosotros. Tu reino, Señor, el reino espiritual. Te pedimos, Señor, como siempre, constantemente perdón, porque no hay hombre, Señor, que no peque. Y si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentirosos, Señor. Por eso tú que conoces nuestro ser, nuestro alma, lo más profundo de nosotros, te pedimos pureza, te pedimos purificación, te pedimos que nos laves con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y bendice, Señor, te lo pedimos, un alma, Señor, el mundo en sus continentes. Señor, que haya alguien, Señor, que venga al conocimiento de la verdad y tu Santo Espíritu los convenza de pecado, de juicio y de justicia, como dice tu palabra, para salvación. Eso es todo lo que pedimos, Señor. Y bendición para tu pueblo, bendición para tu iglesia, bendición para tus hijos, para nuestros hermanos, bendiciones espirituales que tanto lo necesitamos, Señor. Vida abundante, presencia, Señor, como un fuego que consuma nuestro ser y tengamos, Señor, ese poder, Señor, para tu gloria y para tu honra. Muchas gracias, Señor. Si hay alguien enfermo, te pedimos por su sanidad, que tú los sanes, Señor, y que tú los limpies. En el nombre precioso de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, damos inicio en esta hora sobre a partir del versículo 20 al versículo 37, 17 versículos, sobre la pregunta de algunos fariseos que ya conocemos nosotros quiénes son o quiénes eran. Estos fariseos que habían salido del tiempo intertestamentario, desde el tiempo aproximadamente de los macabeos, recordando aquella trágica profanación del templo con Epífanes IV Antíoco. Y de allí salió este grupo celoso de la ley. Allí surgieron, y en realidad cuando nuestro Señor Jesucristo sale al escenario mundial, concebido por el Espíritu Santo, estamos hablando de la existencia de estos fariseos ya para ese tiempo. Los fariseos que creían en la ley de Moisés y también en los salmos y los profetas, o sea, de Génesis a Malaquías, con la diferencia de los saduceos, que también tienen su origen, que no creían los saduceos en la resurrección ni en ángeles, y tal parece que solo creían en los 5 libros de Moisés, de la ley, y nada más, los saduceos.
Estaban los que transcribían también la palabra de Dios, doctos, hombres conocidos como los escribas. Estaban los herodianos también. Y había muchos grupos distintos en la sociedad en este tiempo que nosotros estamos leyendo la palabra de Dios. Habían muchos. Estaban los esenios también. Y podemos continuar. Pero aquí se está haciendo una pregunta sobre la venida del reino. Esa venida del reino que tanto se habló en el Antiguo Testamento, que tanto se habló en el libro de Génesis, en la bendición que Jacob dio a Judá sobre el cetro de Israel, sobre el legislador, sobre Silo. En el profeta Isaías, hablando de un reino terrenal. Hermanos, el tema principal de toda la palabra de Dios es el establecimiento universal del reino de Dios. Y aquí los fariseos están haciendo una pregunta sobre ese reino. Y vamos a hablar un poquito sobre eso, sin salirnos mucho de los versículos bíblicos, porque es un tema muy amplio, que incluye muchos otros aspectos, en donde también la escatología es parte principal sobre la venida del reino de Dios, porque son acontecimientos finales del plan eterno del Señor. Vuelvo a repetir, el tema central de la Biblia es el establecimiento del reino de Dios. Y de este plan principal y central de la palabra de Dios se deriva también la salvación del hombre. Pero el tema central no es la salvación del alma del hombre, sino que el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, y el personaje central y principal, cristocéntrico en la Biblia, Jesucristo nuestro Señor, a lo largo de toda la Biblia. Esto es hermoso, profundo y maravilloso cuando leemos la palabra de Dios con una vista panorámica de principio a fin. Así que es teocéntrico este plan del Señor, la venida del reino de Dios sobre la tierra. Un reino de justicia, un reino de paz y un reino de santidad. Nuestro Señor Jesucristo gobernando en la tierra. Así que aquí hay una pregunta de estos hostiles fariseos, en donde podemos nosotros ver que ellos fueron los más altos opositores de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos tenían el poder religioso y con cierta medida también tenían el poder político a través del Sanedrín, con más de 72 miembros en ese concilio. Así que ellos tenían mucho poder. Ellos tenían el poder sobre el templo. Eran hombres
que en realidad también eran ricos. Sí, pero estaban muy alejados de la realidad. Estaban muy alejados de la verdad, los fariseos. Y ellos estaban pensando solamente en sus deseos personales de gloria y de riqueza. Usted recuerda cómo tenían el templo en ese tiempo que nuestro Señor Jesucristo vino. Y cómo el Señor, con un celo de Dios Padre, se cumplió una profecía cuando Él hizo un azote de cuerdas. Porque en una parte del atrio del templo que tenía que ser destinado para que oraran por los enfermos, por los gentiles, que ahí era el único lugar donde ellos podían estar, lo tenían llenos de mesas, de cambistas, de monedas, de vacas, de corderos, de palomas, y era un negocio redondo para ellos. Y ahí fue cuando volcó las mesas, volaron las palomas, volaron las monedas. Esta es casa de oración. El celo de mi Padre me consume. Un celo santo por las cosas del Señor, porque los fariseos, líderes espirituales en Israel en ese tiempo, estaban caracterizados por ser insensibles a su prójimo. Estaban caracterizados por ser avaros, mucha avaricia. Estaban caracterizados por ser muy hipócritas. Estaban caracterizados por ser muy envidiosos, mentirosos. Estaban caracterizados por tomar siempre el primer lugar, tanto en las plazas como en las reuniones que ellos tenían, en invitaciones, ya sea en bodas o en lo que sea. Siempre les gustaba ellos exaltarse a sí mismos. Ellos no pecaban, supuestamente. Ellos se justificaban a sí mismos. Ellos mandaban inclusive fariseos y escribas desde Jerusalén hasta Galilea para vigilar y para acechar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos eran los que lo tentaban y le tendían trampa a nuestro Señor Jesucristo. Ellos eran los que más el diablo los usaba detrás de ellos, porque acechaban, vigilaban con un plan malévolo. Ellos fueron los que incitaron al público cuando tenían a Barrabás, un ladrón, un criminal que merecía la muerte, y fue presentado ante el pueblo de Jerusalén. Y ellos, los fariseos, incitaban a la gente a que pidieran a Barrabás y crucifiquen a Jesucristo. Era un odio tan grande porque la luz del mundo les iluminaba su pecado y ellos no querían venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas, sus obras de envidia, sus obras de avaricia, sus obras de mentiras, sus obras de hipocresía. Ellos no querían venir a la verdad. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue así con ellos. Sepulcros blanqueados. Les decía, estoy hablando de los fariseos, de estos religiosos que vivieron en el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo realizó su ministerio. De ellos yo estoy hablando en esta hora, porque yo estoy enseñando la Biblia según el texto y según su contexto. Ahora,
todos estos principios bíblicos que enseñó nuestro Señor Jesucristo, como la enseñanza sobre el perdón, como la fe y la obediencia, como la gratitud a nuestro Dios, y también sobre el reino de Dios, en donde Jesucristo explica que el reino de Dios no es algo que se puede observar físicamente. En su primer venida, los fariseos querían un reino visible, pero Jesucristo enseña que ese reino, cuando Él estaba en esta tierra, al morir por nuestros pecados, al tomar nuestras maldades y nuestras iniquidades, al ser puestas sobre nuestro Señor Jesucristo, el hombre iba a recibir perdón de sus pecados, el que se arrepiente y venía por medio de la fe para pedir perdón por sus pecados. Esa obra de Jesucristo en la cruz, esa sepultura y resurrección, el hombre al recibirlo, el Espíritu Santo iba a ser enviado del cielo y el reino de Dios estaría en el corazón de los hombres. Así que el reino de Dios no iba a ser físico y visible, iba a ser de forma espiritual. Y eso es lo que no entendían los fariseos. El reino de Dios aquí les explica lo que vamos a ver nosotros en esta noche, que no se puede observar físicamente, pero el reino de Dios ya está entre nosotros. El Espíritu Santo que se encuentra dentro de la comunidad cristiana, dentro del cuerpo de Cristo, ahí dentro del corazón de los hombres, ahí es donde gobierna el reino de Dios. El Rey es donde gobierna por su Espíritu Santo, porque ya pasó por la cruz del Calvario. Por eso vamos a ver aquí algunos puntos importantes sobre eso. Así que el reino de Dios no es algo que se puede observar físicamente, dice nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a leer, porque ya está presente de una manera espiritual. También habla sobre el regreso, ¿sí?, del Hijo del Hombre, refiriéndose a su segunda venida, usando ejemplos del tiempo de Noé, del tiempo de Lot, para advertir sobre la preparación de los creyentes y la vigilancia en la cual tienen que estar despiertos para ese día, porque si no, caeremos en ese mismo mal que cayeron algunos por no estar preparados y vigilantes. Ahora, todo esto que vamos a ver, hermanos, esta enseñanza en este capítulo, son muy relevantes para la vida cristiana. Lo que estamos hablando, el perdón de constante hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo, la necesidad de obtener más fe a través de la palabra de Dios y de la obediencia de la palabra de Dios, son tan relevantes. La gratitud que debemos de tener constantemente hacia nuestro Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, y la constancia de estar siempre preparados y vigilantes, son principios y enseñanzas bíblicas muy relevantes para la vida cristiana, para nuestra vida y la práctica de la fe. Estos principios abordan fundamentalmente, hermanos míos, grandes verdades que está enseñando nuestro Señor a sus discípulos, a sus apóstoles, sobre la venida del reino de Dios. Hermanos, vamos a ser partícipes de ese reino también visible en el futuro. Y aquí vemos nosotros que todas estas verdades la iglesia la tiene que abrazar.
Y muchas de estas verdades lo confirma la doctrina de la Iglesia, expedida por el Espíritu Santo a través de las cartas paulinas, las cartas del apóstol Pablo, que fue el apóstol y tuvo un ministerio hacia la iglesia gentil, predicando el evangelio de la gracia. Así que sí es importante lo que vamos a ver en esta hora, en la cual tenemos que abrazar estos principios bíblicos que son muy básicos, mi hermano. Que en estos tiempos muy poco se quiere perdonar, muy poco se quiere obtener fe por obediencia, muy poco somos agradecidos por lo que ha hecho el Señor, mayormente por una salvación tan grande. Muy poco estamos preparándonos y vigilantes para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí vamos a ver cómo comienza entonces aquí este versículo bíblico. Dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y dice el versículo 21, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está en medio de ustedes. El rey está allí, el Mesías, en las profecías cumplidas del Antiguo Testamento estaba allí, no en el corazón de los fariseos, pero estaba en medio del pueblo, la persona del rey. Por eso dice aquí: el reino de Dios está entre vosotros. Aquí vemos nosotros que ellos conocían las profecías del Antiguo Testamento. No eran cualquier clase de personas los fariseos. Eran hombres preparados, a los pies de grandes maestros. El más conocido que señala la Biblia, uno de ellos en el libro de los Hechos, nos dice que fue Gamaliel, un gran maestro, muy respetado, con mucho conocimiento de la Taná del Antiguo Testamento, y tenía su escuela y preparaba a los fariseos, preparaba al pueblo, los instruía, ¿sí? Así que vemos aquí que los fariseos conocían las profecías del Antiguo Testamento. Y vemos aquí que el reino de Dios no se podía calcular mediante la observación. Físicamente, pues, no lo podían observar. Así que aquí los fariseos le hablaban a nuestro Señor Jesucristo. Ellos le estaban exigiendo a nuestro Señor Jesucristo que les dijese cuándo vendría el reino. Ese reino muy profetizado en el Antiguo Testamento por la ley y por los profetas. Así que ellos estaban empapados de esta profecía del establecimiento del reino de Dios, la restauración de Israel por medio del Mesías. Así que aquí podemos ver que ellos se están preguntando, ¿sí?, los fariseos. Y Jesucristo le estaba diciendo que el reino estaba porque el rey estaba allí, en medio de vosotros, en medio de ti.
El rey ahí estaba. Y no está diciendo aquí el Señor que estaba dentro de los corazones de aquellos malvados y hostiles fariseos. Más bien, el reino de Dios, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, no se puede encontrar a través de un interrogatorio, como ellos lo tenían, un interrogatorio hostil a nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos preguntaban, sí, hipócritamente. Ellos, mis hermanos, estos fariseos hacían interrogatorios en donde ellos no estaban capacitados para recibir ese reino de Dios. Ellos estaban incapacitados por el carácter que ellos presentaban ante la verdad de Dios. Así que aquí vemos nosotros entonces que ellos veían a nuestro Señor Jesucristo y se hacían preguntas. Ellos, esta es la venida de tu reino prometido. ¿Son estos pescadores tus seguidores? ¿Son estos o ustedes son lo que los profetas y los reyes tanto esperaron? Porque lo veían de una forma como no ellos creían. Ellos esperaban a un Mesías político, fuerte, poderoso, militar. Entonces aquí podemos ver nosotros cómo aquí nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, sí, Él no era más, recibía solamente menosprecio, rechazo. Los fariseos le hablaban con sonrisas burlonas. Hermanos, para Israel en el Antiguo Testamento no existían como nosotros ahora lo conocemos. Primera venida y la parusia, que es la venida visible de nuestro Señor Jesucristo. Israel no lo conocía así como nosotros, primera y segunda venida. Israel lo conocía solamente como la venida del Mesías. Ellos, a pesar que tenían las Escrituras y que el profeta Zacarías, más de 400 años antes de la venida del Mesías, había anunciado a la hija de Sión, a la hija a Jerusalén, que iba a entrar su rey y que se tenía que alegrar y tenía que entrar montado en un burrito, en un pollino. En ese tiempo estaban acostumbrados a ver a los reyes, a los libertadores, entrar montado en caballos blancos corceles. Pero Jesús entró montado en un burrico, en un pollino. Cuando vemos a Daniel y presenta la venida del Hijo del Hombre con gran poder y con gran gloria para establecer su reino en la tierra, estos fariseos
Así esperaban un Mesías poderoso. Sí, es cierto, ellos conocían las profecías del Antiguo Testamento, pero ellos le están preguntando al Señor. Y mira el Señor cómo les contesta a su pregunta. Cuando ellos dicen, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. O sea, no vendrá con advertencia. ¿Qué quiere decir? Si el Antiguo Testamento advirtió que el Mesías sería identificado porque el Mesías iba a limpiar los leprosos, le iba a dar vista a los ciegos, él iba a darle el oído a los que no sordos, él iba a resucitar muertos. Entonces Isaías había profetizado que esa iba a ser la señal para identificar al Mesías. Pero Jesucristo está diciendo aquí, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Así que los israelitas esperaban la venida del Mesías y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Ellos creían que el establecimiento de este reino resultaría su independencia política. Recuerde que ellos años atrás perdieron su independencia y comenzaron a gobernar los gentiles sobre ellos. Desde que ellos estaban en su tierra que Dios les dio en Canaán, en la tierra prometida, cuando estuvieron en el tiempo de los reyes, siempre fueron acosados y asolados por naciones circunvecinas. Los más poderosos, como lo fue Faraón, si usted se acuerda del rey Necao, lo que le hizo a Roboam, o los asirios, todavía en el tiempo del reino dividido, Judá y las 10 tribus. Todo eso lo podemos ver en el libro de los reyes. Pero llegó un tiempo en que fue llevado a cautiverio. Recuerda, Nabucodonosor. Y Dios revela toda la historia de la humanidad que ocurrirá en adelante desde ese tiempo del tiempo de Nabucodonosor, en donde vendrían consecuentemente a través de los siglos los diferentes imperios, el reino babilónico y luego el reino medo-persa, tipificado en los dos brazos de la estatua que soñó Nabucodonosor. Hubo una alianza de medos y de persas. La plata, el oro, Babilonia, la grande. Y luego vino el imperio griego con Alejandro Magno, el grande. Se dividió su reino cuando él murió a sus escasos 30 años por allí de edad. Conquistó mucho mundo en ese tiempo. Y ya de allí Daniel nos narra de el rey del norte, los Seleucidas, y el reino del sur, los Ptolomeos. Allí lo vemos nosotros en Daniel. Y nunca ha recuperado su independencia Israel. Y si la recuperaba solamente por unos cuantos tiempos. Y después volvían los imperios. Cuando Cristo nace bajo el imperio romano. Así que ellos están esperando el restablecimiento del reino. Y para que suceda eso es necesario que venga el Mesías. Es necesario que venga el Cristo. Es necesario la intervención divina para ese establecimiento de un reino glorioso.
de un reino único, de un reino donde será la capital del mundo Israel, según lo señalan los profetas del Antiguo Testamento, tanto los profetas mayores como los profetas menores. Por eso Jesucristo no enseñó mucho sobre ese reino. Por eso Juan el Bautista solamente dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vemos muy poca enseñanza sobre el reino, porque Israel estaba empapado de esas promesas en el Antiguo Testamento, en donde Israel ya tenía un programa. Dios tenía un programa escatológico para Israel. Para Israel, un programa escatológico en donde se culmina con ese reino restaurado. Por eso en el Monte de los Olivos, cuando nuestro Señor Jesucristo está por ascender otra vez a la casa del Padre para enviar ese glorioso Espíritu Santo para bautizar a los creyentes, y así venga el nacimiento de la iglesia, la institución divina, comprado por precio de sangre, redimido de las tinieblas a la luz por la sangre preciosa y poderosa de nuestro Señor Jesucristo, que ha lavado, que ha santificado y que ha justificado a la iglesia. Y allí habita el Espíritu Santo, un reino espiritual que no se puede observar físicamente, pero que existe. Aquí, Israel, hermanos, los apóstoles le preguntan: ¿cuándo restaurarás, antes de que Él se vaya, cuándo restaurarás el reino a Israel? Y Jesucristo les dice: no os toca a ustedes conocer esos tiempos, esas sazones que el Padre puso en su sola potestad, que el Padre lo tiene dentro de su programa escatológico al final de los tiempos. El reino universal de Dios, el reino universal de Jesucristo. No os toca ese tiempo a ustedes. Ustedes recibirán poder y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjate cómo le cambia al Señor. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese reino ustedes todavía, sí, todavía no les toca saber ese tiempo de la restauración del reino a Israel. Ustedes ahora van a recibir el Espíritu Santo para que convenza al mundo de su pecado, el Espíritu Santo para que convenza al mundo de justicia. El Espíritu Santo lo van a recibir para que el mundo sea convencido de juicio. Me seréis testigos ustedes. Yo los escogí, yo los formé, yo los instruí por más de 3 años. Ahora ustedes serán testigos de que yo vine a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ustedes son testigos de que yo vine al mundo, que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo vine a buscar a pecadores al arrepentimiento. Ustedes me serán testigos de lo que yo hice en la cruz del Calvario, donde yo tomé el pecado del hombre, donde yo fui el sustituto, donde yo dejé mi gloria. En Juan capítulo 17, yo vuelvo otra vez a la casa del Padre. Por eso yo quiero que ustedes se amen y conozca el mundo que ustedes son mis discípulos. Ustedes serán mis testigos que yo resucité de los muertos, que yo me aparecí por más de 40 días. Ustedes me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último
último de la tierra es la responsabilidad de la iglesia. Pero ese reino vendrá después. El reino visible, glorioso. El reinado de nuestro Señor Jesucristo. Sí, el reino de Dios ya está entre vosotros. Ellos esperaban otro tipo de reino. Así que aquí ellos querían que el Mesías les quitara el yugo de Roma. Ellos lo querían poderoso militar, poderoso político, más o menos como un Moisés que los librara del yugo de la esclavitud de Roma. Como Moisés libró por el poder de Dios y la autoridad del cielo sobre la esclavitud en Egipto. Un líder que con la vara de Dios, con la autoridad de Dios, los librara de la muerte para abrir el mar rojo. Ellos esperaban un líder así, a un líder como Josué, militar, poderoso, a un líder como son los libertadores, los jueces, los caudillos militares, como lo fueron los reyes, como un David, como todos los reyes que ya conocemos en las Escrituras, valientes y esforzados que libraban al pueblo. Y aquí estos escribas así querían, y Jesucristo en su primer venida fue menospreciado, fue desechado. ¿Cómo es posible que este Galileo, montado en un burrito, alguien que nació y tuvo como cuna un pesebre, alguien que se creció en un hogar humilde de campesinos, alguien que está con sus discípulos y le lava los pies a sus discípulos, ¿cómo puede ser Él nuestro libertador? ¿Cómo nos podrá salvar alguien que fue colgado en una cruz por más de 6 horas? Y no era más que como una basura, porque estaba totalmente desfigurado de su rostro. Era una masa sanguinolenta, era algo, un desecho. Decían los hostiles fariseos, ¿cómo nos puede salvar alguien así? Esos son sus seguidores, campesinos y pescadores que eran del vulgo, ignorantes en letras, gente de la baja sociedad. Era lo que componía los 12 discípulos. Había uno de entre ellos que le llamaban el celote, uno que era en su vida pasada un nacionalista, un guerrillero. Y así era el círculo de discípulos en donde nuestro Señor Jesucristo se movía. Y Él le decía, ustedes delante de sus propias narices está el reino de Dios. Delante de sus propias narices está su salvación. Delante de sus propias narices se encuentra su restauración espiritual. Delante de sus propias narices está el perdón de sus pecados. Delante de sus propias narices, pero no lo ven. Los fariseos hostiles, incrédulos, perversos y malévolos. Y aquí entonces le dice que el reino de Dios no vendrá con advertencia,
fue la respuesta a la pregunta del fariseo sobre cuándo vendría el rey. La respuesta de Jesucristo en realidad fue impactante para su audiencia, porque iba en contra de lo que siglos de anticipación de los profetas de la venida de un reino, que ellos dijeron que iba a venir con advertencia para identificar al Mesías. Ahora les dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, mucho menos con ustedes, incrédulos, hostiles, burlones. Y aquí, por eso vemos que Juan el Bautista anunció el reino de Dios que estaba cerca, allá en Mateo 2:2. Jesucristo mismo, cuando comenzó su ministerio, también anunciaba que el reino de Dios está cerca, allí en Mateo 4:17. Jesucristo lo vemos que realiza señales y milagros que prueban su declaración y revelan quién es Él en Mateo 8:14, capítulo 9 de Mateo, versículo 1 al 8. Cuando Jesucristo presenta las pruebas y cumple las profecías sobre el Mesías, Él es rechazado. Él es rechazado. Y este rechazo sobre nuestro Señor lo conduce a su muerte, a su resurrección, a su ascensión nuevamente. Y el pueblo de Dios se queda esperando la venida del Mesías como rey. Un día Él establecerá su reino en la tierra. Así que cuando Jesús dice que el reino de Dios no vendrá con advertencia, está indicando que ese reino, sí, no se puede observar. El reino espiritual, ¿sí? Ese reino de Dios no sería inaugurado espectacularmente, ¿sí? Jesús dice aquí claramente que ese reino ya había comenzado delante de sus narices. Fíjese, impactante. El rey mismo estaba entre ellos, aunque los fariseos no se dieron cuenta. La primera venida de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años aproximadamente estuvo acompañado de señales, milagros, maravillas, donde nunca Él buscó, nuestro Señor Jesucristo, la atención pública. Usted recuerda, siempre le decía que callaran, que no dijeran nada a los ciegos, a los endemoniados, no digan nada. Él no buscaba atención pública. Su segunda venida será diferente, la parusia. Sí, Jesucristo fue rechazado durante su primera venida, pero Él reinará en la segunda venida. Sí, el establecimiento del reino ha sido pospuesto y se cumplirá en una fecha posterior. Esto es un proceso escatológico, ¿sí? Así que aquí vemos entonces esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre ese reino que no entendían ni los fariseos ni la mayoría de los israelitas. Hermanos, ellos no tenían la Biblia completa como lo tenemos nosotros. Nosotros que tenemos los 66 libros de la palabra de Dios, aún todavía hay argumentos, hay controversias sobre ciertos aspectos escatológicos
del plan eterno del Señor, teniendo completa la palabra de Dios. Ellos solamente creían en una venida de nuestro Señor. Sí, pero ellos lo querían como un gobernante político, militar, poderoso, que los librara de ese yugo romano. Así que nuestro Señor Jesucristo les habla y les dice que Él vendrá otra vez. ¿Sí? Que Él vendrá otra vez. Y eso lo dice aquí. Tiempo, aquí dice, miren, en el 22, y dijo a sus discípulos, ahora se va con sus discípulos. Primero trató con el fariseo que le hizo la pregunta, que le dijo que el reino ya está en medio de todos. Ahora se va con sus discípulos para instruirlos. Tiempo vendrá cuando desearías ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayan ni lo sigan. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Fíjese bien el cambio que hace nuestro Señor Jesucristo, que antes de ese día glorioso, la parusia, en su manifestación visible, estamos hablando de Apocalipsis 19, de eso estamos hablando, cuando todo ojo le verá, de eso estamos hablando, de ese día. Pero antes que suceda ese establecimiento literal, ese establecimiento físico y visible de justicia, de juicio, de santidad, en donde Jesucristo nuestro Señor gobernará a las naciones con vara de hierro, donde será todo lo contrario a lo que hoy en día vemos: injusticias, orgullo, soberbia, guerras, lucha de poderes. Eso será muy diferente cuando nuestro Señor Jesucristo gobierne la tierra. Por eso aquí Jesucristo trata este tema de ese día glorioso de su reino, de esos cambios futuros, de ese regreso que Él tendrá. ¿Sí? Pero antes le dice, antes de eso, pero primero dice, en el versículo 23 de Lucas 17, dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Es necesario, antes de ese establecimiento, es necesario para abrir las puertas del reino de Dios, para que el hombre pueda entrar y pueda ver el reino de Dios. Es importante que Él tenga que sufrir mucho, que padezca mucho, que sea desechado por esta generación. Se lo dijo a Nicodemo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver y no puedes entrar al reino de Dios, porque así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que el Hijo del Hombre en la cruz tome nuestros pecados, tome nuestro lugar, y así se nos impute su justicia. Él toma nuestros pecados y nosotros, los que ya nos hemos arrepentido, hemos tomado su justicia. Es lo que le llaman algunos teólogos el intercambio glorioso, el de la imputación. Y aquí Jesucristo dice, antes del establecimiento de ese reino, pero primero es necesario que padezca mucho.
Por eso Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Él es la puerta para entrar a su reino. Él es la puerta para entrar al reino espiritual. Él es la puerta para que cuando nos compre con su sangre, nosotros tengamos que pasar por esa puerta en donde se encuentra la cruz del Calvario, donde se encuentra la tumba vacía, donde se encuentra la resurrección de Jesucristo, donde predicamos un Jesucristo vivo, un Jesucristo que se levantó de los muertos, que es la puerta para entrar a un reino espiritual y posteriormente ser partícipes de ese reino visible y glorioso. Y aquí Jesucristo le habla a sus discípulos. El reino de Jesús está diciendo aquí que no va a venir de inmediato en el día de los discípulos. Ese reino visible, la parusia, cuando todo ojo lo verá. Y aquí, hermanos, le está hablando de esa segunda venida. Teológicamente, hermanos, es conocido como la parusia o como el día del Señor. Teológicamente, lo más correcto es como el día del Señor. Es como el día de Jehová. Es como el día de la ira. Es como el día del Cordero. En su, como le llamamos, segunda venida, pero teológicamente no es correcto. Segunda venida es la parusia, cuando todo ojo le verá. Y le está hablando a Israel de la restauración de su reino, en donde ellos conocían espectacularmente el Antiguo Testamento y todas las promesas que conciernen a ese reino futuro, a ese reino glorioso, donde Jerusalén será la capital del mundo, donde va a gobernar el Mesías. De eso le está hablando. Jesucristo allí no está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Ese arrebatamiento de la iglesia, Dios mismo lo va a declarar muchos años más adelante, quizás 30 años adelante, a través del apóstol que predicó el evangelio de la gracia a la iglesia de los gentiles. Ese misterio del arrebatamiento, más adelante Dios lo revela. Aquí Jesucristo, de su venida, está hablando de la parusia, de la segunda venida gloriosa, visible, donde todo ojo lo verá. ¿Y sabe por qué nuestro Señor Jesucristo no habló sobre el arrebatamiento, esta doctrina, en los evangelios? ¿Sabe por qué? Ahí todavía la iglesia no existía. Apenas se están formando los líderes, se está sembrando la semilla del reino de Dios espiritual, para más adelante esa comunidad de creyentes sean bautizados con el Espíritu Santo, que Jesucristo le dijo que la promesa del Padre vendría sobre ellos, y ese Espíritu Santo estaría con ellos para siempre. No como del Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo era temporal en ellos, era momentáneo, iba y se venía, venía y iba para realizar trabajos específicos los líderes. Y no, el Espíritu Santo venía en el Antiguo Testamento sobre todo una nación, no. Porque la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. No existía en el Antiguo Testamento el bautismo del Espíritu Santo, en donde el Espíritu Santo iba a estar para siempre con ellos. No, eso comienza a suceder a partir de Hechos capítulo 2. Y Jesucristo no habla del arrebatamiento aquí. ¿Sabe por qué? Por este texto bíblico que les dice él. Allí, en el libro del Evangelio de Juan capítulo 16
Y el versículo 12, mira cómo le dice nuestro Señor a sus discípulos. Aún tengo, le dice, muchas cosas que decirles. Tengo muchas cosas que decirles. Pero ahora no las pueden sobrellevar. No puedo revelarles más. Si está hablando aquí de la parusia, de la segunda venida, es porque ellos tenían conocimiento del Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento está el programa escatológico para Israel. Claro, la salvación también para los gentiles. La soteriología era una promesa de Dios que le dio a Abraham, en la cual a través de ese pueblo serían benditas todas las familias de la tierra. Pero aquí estamos hablando del reino establecido en la tierra, promesa que se le dio a Israel. Aquí no está hablando del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque yo tengo muchas cosas que decirle, pero ahora no las pueden sobrellevar. ¿Sí? Jesucristo no podía enseñarle tanto con mucho esfuerzo y sacrificio. Podían entender que era necesario pagar un precio, muerte de cruz. Con mucho sacrificio podían entender que aquel que caminó sobre las aguas, que aquel que resucitó a los muertos, que aquel detenía los tsunamis y las tempestades del viento, Jesucristo, aquel poderoso en palabra y en hechos, iba a estar colgado en una cruz. Aún no lo podían entender. ¿Cuánto más si Jesucristo les revela sobre el arrebatamiento de la iglesia? No lo iban a poder sobrellevar. Por eso no está en los evangelios el arrebatamiento de la iglesia, que era un misterio, una verdad de Dios oculta en otras generaciones, oculta en el tiempo de Moisés, oculta en el tiempo de Josué, oculto en el tiempo de los jueces, oculto en el tiempo de los reyes. No fue revelado. Era un misterio hasta que Dios lo reveló por medio de su Santo Espíritu y de sus apóstoles al tiempo indicado. Porque los apóstoles, Jesucristo, yo no les puedo decir, le dice, más, porque no las pueden sobrellevar. Y mire cómo dice en el 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, mire cómo tiene concordancia esto con lo que Pablo escribe en Efesios ya. Cuando por medio del Espíritu es revelado los demás misterios. Dice, y Cristo les dice aquí, en el aposento alto, antes de ir a la cruz, un día antes de pagar el precio de nuestros pecados. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, que va a ser morada permanente en el individuo que acepta el sacrificio de Jesucristo, que acepta el perdón de sus pecados, que acepta la fe que se predica por el Espíritu Santo, que Jesucristo resucitó de los muertos. Sobre ellos vendrá el Espíritu de verdad, que los guiará, dice allí, a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir, como el arrebatamiento de la iglesia. Más adelante, el Espíritu Santo les hará saber las cosas que habrán de venir. Pero ustedes, dice aquí en el 12, no las pueden todavía sobrellevar, aunque tengo muchas cosas que decir. Pero sobre la parusia, sobre la segunda venida visible, gloriosa, todo ojo lo verá.
Eso sí les está hablando, porque el Antiguo Testamento estaba lleno de esas promesas. Todo el Tanaj habla de ese reino para Israel. Y Jesucristo mismo lo dice. Jesucristo mismo lo dice sobre ese reino. Mire, a ver si lo tengo aquí. Cuando está con sus discípulos, apóstoles, les habla sobre ese reino visible venidero a ellos. Mire cómo le dice. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, fíjense lo que le dice, que en la regeneración, está hablando de ese gobierno de restauración que tendrá nuestro Señor Jesucristo cuando venga a esta tierra, en la parusia, cuando todo ojo lo verá, ¿sí? Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Mire, vosotros que me habéis seguido, le está hablando sus apóstoles, vosotros que me habéis seguido, también se sentarán sobre 12 tronos. ¿Para qué? Aquí dice el propósito: para juzgar a las 12 tribus de Israel. En ese reino, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, miren lo que tienen de promesa los 12. Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. Por eso son 12 apóstoles, para juzgar a las 12 tribus de Israel en ese reino glorioso. Promesa para los 12. Por eso ellos, los 12, predicaban el evangelio del reino. Y cuando habla a la iglesia, fíjese, cuando habla a la iglesia, allí en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 26, aquí le habla, hermanos, vamos a ver, Apocalipsis 2, tal parece que es a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, mire cómo dice aquí, 2.26, 2.26 de Apocalipsis, dice la palabra de Dios, aquí hablándole al mensaje a Tiatira, sí, y le dice: al que venciere, a la iglesia le está hablando. Ya vimos que Cristo le habla ¿a quién? A los apóstoles, y le dice que se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí la revelación de la isla de Patmos a través del discípulo amado a la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Mira, la iglesia. ¿Y la iglesia qué va a hacer? Las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, las diferentes promesas que hay tanto para Israel y tanto para la iglesia? Aquí podemos ver una distinción muy clara para ese tiempo futuro escatológico del reino de Jesucristo sobre la tierra.